Parte 1. El amor de un padre. El sol de la tarde entraba suavemente por la pequeña ventana de madera, tiñendo la sala con tonos dorados y cálidos. Juan, un hombre de unos 68 años, estaba sentado en una vieja mecedora, tallada por él mismo hace décadas. Mientras se balanceaba lentamente, sus manos ásperas y llenas de arrugas descansaban sobre sus rodillas, sosteniendo una fotografía en blanco y negro. En la foto, una niña pequeña de cabello castaño y ojos grandes sonreía tímidamente, aferrada a la mano de su padre. Esa niña era su hija, Valeria, la única razón por la que había seguido adelante después de perder a su esposa. Hacía 15 años, Juan siempre había sido un hombre humilde, trabajador, de esos que se levantan antes de que salga el sol y no descansan, hasta que la última tarea del día está hecha. Toda su vida se la dedicó a su familia, y después de la muerte de su esposa, su mundo entero se redujo a Valeria. No había sacrificio demasiado grande para él cuando se trataba de su hija. Trabajó horas extras, soportó dolores en la espalda y manos sangrantes, todo para que ella nunca careciera de nada aquella tarde. Mientras miraba la foto, recordó los días en que Valeria era apenas una niña. Recordó cómo solía correr hacia él cuando llegaba del trabajo, gritándole: «Papá, papá, llegaste», y cómo ella saltaba a sus brazos mientras él la levantaba riendo. Sintiendo que su cansancio desaparecía de inmediato, esos recuerdos le daban fuerzas. Aunque su cuerpo estaba envejeciendo, su corazón seguía latiendo con energía gracias a ella. Valeria era todo lo que tenía. Su mayo era tesoro, su orgullo más grande. Él se sentía afortunado de haber criado a una joven inteligente. «Why, hermosa», siempre le repetía. «Valeria, mi niña, tú eres la razón por la que sigo respirando desde pequeña». Juan había procurado inculcarle valores como la honestidad, el respeto y el amor familiar. No era un hombre instruido, pero tenía una sabiduría sencilla, de esas que se aprenden con la vida. Cada lección que le daba estaba llena de ejemplos y historias que él mismo había vivido. Sin embargo, Juan notaba que, a medida que Valeria crecía, también lo hacía su curiosidad por el mundo exterior. Ella soñaba con cosas que él nunca había tenido ni considerado: ropa cara, viajes a lugares lejanos, una vida llena de lujos que estaban muy lejos de su realidad. A pesar de esto, él siempre la escuchaba con paciencia y le decía: «Hija, no hay nada malo en soñar, pero recuerda que lo más importante no es lo que tienes, sino con quién compartes tu vida». Valeria solía asentir, aunque sus ojos brillaban, con una ambición que a Juan le preocupaba en silencio. Aún así, él la amaba incondicionalmente, confiando en que con el tiempo ella comprendería el verdadero valor de las cosas. Esa noche, después de cenar juntos, Juan se quedó en la sala, mientras Valeria se retiraba a su habitación. Mientras recogía los platos, él pensaba en el futuro. Había estado ahorrando durante años, guardando cada moneda que podía en una pequeña caja de metal escondida detrás de una tabla suelta en el suelo de su dormitorio. Su sueño era dejarle a Valeria una base sólida, un regalo que le permitiera tener una vida estable cuando él ya no estuviera. «Todo esto es por ti, hija», murmuró en voz baja mientras se acercaba a la caja, la sacaba y la acariciaba con ternura. «Quiero que nunca sufras necesidades, que siempre estés protegida». Juan no sabía que en ese mismo momento, mientras él hablaba solo con la caja en sus manos, Valeria estaba despierta, escuchando detrás de la puerta entreabierta. Sus ojos, llenos de curiosidad y deseo, se fijaron en el lugar donde su padre escondía sus ahorros. Una chispa de ambición comenzó a encenderse en su interior, aunque Juan, completamente ajeno, solo pensaba en cuánto amaba a su hija y cuánto confiaba en ella, con una sonrisa cansada, pero llena de esperanza. Juan apagó la lámpara de aceite, se acostó en su cama y,
Antes de quedarse dormido susurró: Dios, cuídala cuando yo ya no pueda hacerlo. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Valeria permanecía despierta, con pensamientos que, si su padre hubiera podido escuchar, le habrían helado el corazón. La noche estaba en silencio, pero algo oscuro estaba empezando a crecer entre esas cuatro paredes. Algo que pronto cambiaría sus vidas para siempre. Parte 2. El brillo de la tentación. A la mañana siguiente, el canto de los gallos despertó a Juan como todos los días. El hombre, fiel a su costumbre, se levantó antes que el sol y preparó café mientras tarareaba una vieja canción que su esposa solía cantar en la cocina. El aroma del café llenó la pequeña casa, trayendo consigo recuerdos de tiempos felices. Mientras tanto, en la habitación contigua, Valeria estaba despierta, pero no se movía. Sus ojos estaban abiertos, mirando el techo, y en su mente se repetía una y otra vez la imagen de la noche anterior, su padre, arrodillado frente a aquella caja de metal, hablando con ternura de un futuro que ella ni siquiera había imaginado. ¿Cuánto dinero habrá ahí? ¿Cuántos años lleva guardándolo?, pensó Valeria, mientras una sensación de curiosidad mezclada con ansiedad se apoderaba de ella. Hasta ese momento, Valeria había tenido sueños y deseos, pero siempre se había contenido, porque dependía de su padre. Ahora, sin embargo, sabía que en esa caja había una posibilidad de cambiar su vida para siempre. No podía dejar de pensar en lo que podría comprar: ropa elegante, un celular nuevo, quizás incluso mudarse a una ciudad grande, lejos de la rutina y la pobreza que siempre la habían rodeado. Cuando Juan entró en su habitación para despertarla, la encontró mirando por la ventana, con una expresión seria. «Buenos días, hija», dijo él con voz cálida, dejando la taza de café en la mesa de noche. «Hoy hará calor, así que recuerda beber suficiente agua». Valeria giró apenas la cabeza y forzó una sonrisa. «Buenos días, papá», respondió, tratando de sonar normal, aunque su mente estaba en otro lugar durante el desayuno. Juan le habló de las tareas del día, del gallinero y de la cerca que necesitaba reparación. Sin embargo, Valeria apenas lo escuchaba. Cada palabra que él decía era interrumpida por el eco de una sola idea. Esa caja podría ser la respuesta a todo. A lo largo de la jornada, Valeria comenzó a observar a su padre con una mirada distinta. Notó cómo él siempre se dirigía al mismo lugar de la habitación antes de salir al mercado, cómo revisaba la caja con discreción y luego se aseguraba de que la tabla quedara perfectamente colocada. Ella fingía estar ocupada, pero, en realidad, estaba memorizando cada movimiento, cada gesto. Era como si un velo hubiera caído de sus ojos y ahora viera a su padre no como el hombre cariñoso que siempre la había protegido, sino como el guardián de un tesoro que en su mente empezaba a sentir como propio en esa noche. Después de cenar, Juan se sentó en la mecedora mientras Valeria fingía leer un libro. En realidad, estaba planeando su siguiente paso. El se hizo paisado, roto solo por el sonido de la madera crujiendo bajo el peso de la mecedora. Finalmente, Valeria habló con voz suave, como quien lanza un anzuelo. «Papá, ¿alguna vez pensaste en mudarnos a la ciudad?» Juan levantó la vista, sorprendido. «¿A la ciudad?» «No, hija, esta es nuestra casa. Aquí están los recuerdos de tu madre y yo. Yo ya estoy viejo para esos cambios». Valeria frunció el ceño con disgusto, pero lo ocultó rápidamente. Solo lo decía porque... bueno, allá hay más oportunidades, ¿sabes? Tal vez podríamos vivir mejor. Juan sonrió con ternura, sin darse cuenta de la verdadera intención detrás de esas palabras. La felicidad no está en tener más, Valeria. Está en valorar lo que tenemos. Esa frase, que tantas veces había escuchado, esta vez le sonó vacía. Dentro de ella, un fuego ardía, alimentado por la impaciencia y la envidia. Mientras su padre hablaba de valores y recuerdos, ella solo podía pensar:
en escapar de esa vida sencilla que ahora le parecía insoportable cuando Juan se fue a dormir. Valeria se quedó despierta, inmóvil, en la oscuridad. Escuchó el sonido de su respiración regular y supo que estaba profundamente dormido. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó lentamente y caminó hacia la habitación de su padre. Cada paso parecía retumbar en la madera del suelo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, dudando. ¿Qué estoy haciendo? Es mi padre, pensó. Pero luego recordó las tardes en que había visto a otras chicas presumir de sus teléfonos nuevos, de sus viajes, de la ropa que ella nunca había podido comprar. Recordó la humillación de sentirse siempre menos, y entonces su determinación se endureció. Empujó la puerta con suavidad y entró. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el lugar justo lo suficiente para ver la tabla suelta en el suelo. Se agachó y con manos temblorosas la levantó. Ahí estaba la caja, exactamente como su padre la había dejado. La tomó y la sostuvo contra su pecho. Era más pesada de lo que imaginaba, y el sonido metálico de las monedas y billetes hizo que su corazón se acelerara aún más de repente. Escuchó un ligero movimiento en la cama. «Juan», murmuró algo entre sueños, y Valeria se congeló. Contuvo la respiración, temiendo que él despertara. Pasaron unos segundos que le parecieron eternos, hasta que el silencio volvió a reinar en la habitación. Con pasos ligeros, salió y cerró la puerta con cuidado. De regreso en su habitación, abrió la ché. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero que su padre había guardado durante tantos años. Pileches cuidadosamente doblados, monedas brillantes, todo organizado con un orden casi obsesivo. Valeria sintió una mezcla de euforia y poder. Era más dinero del que jamás había tenido en sus manos. «Con esto puedo ser libre», susurró, sus labios curvándose en una sonrisa que tenía más de ambición que de alegría. En esa noche, Valeria no durmió. Mientras Juan descansaba en la habitación contigua, soñando con un futuro mejor para su hija, ella estaba despierta, planeando cómo usar aquel dinero y cómo asegurarse de que su padre nunca descubriera lo que estaba a punto de hacer. Pero lo que no sabía era que cada decisión que tomara a partir de ese momento no solo sellaría el destino de su padre, sino también el suyo propio. Algo irreversible estaba a punto de comenzar. Parte 3. El primer engaño. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, pero para Valeria esa madrugada no trajo paz. No había pegado los ojos en toda la noche. Sentada en la cama, con la caja de metal frente a ella, sentía que su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Había contado el dinero varias veces, casi como si necesitara asegurarse de que era real. Cada billete parecía prometerle una vida distinta en independencia, poder, una existencia libre de la rutina y las limitaciones que había conocido hasta entonces, mientras ella contemplaba su botín. En la habitación contigua, Juan se estaba despertando. Su cuerpo, aunque cansado, estaba acostumbrado a levantarse temprano. Se sentó en el borde de la cama, frotándose los ojos, y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Mientras cortaba pan y hervía agua, silbaba una melodía que solía cantar su esposa. Para él era un día normal, uno más de trabajo y dedicación a su hija. Sin embargo, esa tranquilidad estaba a punto de romperse. Valeria escuchó los pasos de su padre y el sonido de los utensilios en la cocina. Se apresuró a esconder la caja nuevamente, colocándola debajo de su cama, cubierta con una manta. Respiró hondo varias veces, intentando controlar el temblor de sus manos. Tenía que actuar con naturalidad, como si nada hubiera pasado. «No puede sospechar. No ahora», se repetía en su mente. Entró en la cocina fingiendo una sonrisa. «Buenos días, papá», saludó con una voz más alegre de lo que realmente sentía.
Juan le devolvió la sonrisa, feliz de verla despierta. «Buenos días, hija. Dormiste bien, ¿verdad?» Valeria asintió, evitando mirarlo a los ojos. Sí, dormí bien, Ann». Se sentaron a desayunar juntos. Mientras Juan hablaba de las tareas del día, Valeria apenas escuchaba. Su mente estaba ocupada en planificar cómo usaría el dinero sin que su padre se diera cuenta. Pensaba en ir al pueblo vecino, donde nadie la conociera, para comprar algunas cosas pequeñas al principio. No podía gastar demasiado de golpe, pues eso levantaría sospechas. Tiene que ser poco a poco. Con cuidado, se dijo a sí misma Ann. Cuando terminaron de desayunar, Juan se preparó para salir a trabajar en el campo. Antes de Hirsch se acercó a su hija y le dio un beso en la frente. «Te dejo encargada de la casa, Valeria. Cuida todo». «Sí, claro, papá», respondió ella sintiendo una punzada de culpa en el pecho que rápidamente sofocó. Juan salió por la puerta, sin saber que, mientras se alejaba, su hija ya estaba pensando en traicionarlo. Ann apenas quedó sola. Valeria corrió a su habitación y sacó la caja de debajo de la cama. Abrió el contenido y tomó un puñado de billetes, suficiente para empezar. Luego volvió a esconder la caja y se cambió de ropa, poniéndose un vestido bonito pero sencillo para no llamar la atención. Se miró al espejo y se dijo en voz baja: «Hoy comienza mi nueva vida». El camino al pueblo vecino era polvoriento y solitario. Valeria caminaba rápido, nerviosa, mirando constantemente hacia atrás como si temiera que alguien la siguiera. Cuando llegó, se dirigió directamente a una tienda donde vendían perfumes y accesorios. «Buenos días, señorita», la saludó la dueña del local con una sonrisa. «Buenos días», respondió Valeria, intentando sonar relajada mientras su corazón latía con fuerza. Ann compró algunas cosas pequeñas, un perfume caro, un par de aretes brillantes y un bolso que había deseado durante meses. Pagó en efectivo, cuidando de no sacar demasiado dinero de golpe. Cuando la dueña le dio las bolsas, Valeria sintió una extraña mezcla de satisfacción y miedo. Era la primera vez que se daba un lujo de ese nivel. Y aunque se sentía poderosa, también sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Al regresar a casa, escondió las compras en su armario, debajo de algunas mantas viejas. Luego se sentó en la sala, intentando actuar como si hubiera pasado el día tranquilamente. Cuando Juan regresó al atardecer, sudoroso y cansado, la encontró tejiendo. «Veo que has estado ocupada», comentó con una sonrisa. «Sí, papá, solo descansando un poco y arreglando algunas cosas», respondió ella, con una calma ensayada. Durante la cena, Juan notó que Valeria parecía más callada de lo habitual. Pensó que quizás estaba cansada o preocupada por algo, pero no quiso insistir. «Mañana iremos juntos al mercado», le dijo. «Quiero comprar algunos víveres y, de paso, pasear un poco contigo». Valeria sintió un sobresalto. Si iban juntos al mercado, su padre podría notar que ella ya había gastado dinero o ver algún indicio de sus compras. «Papá, mañana en realidad quería quedarme aquí, limpiar la casa y ordenar mis cosas», improvisó rápidamente. Juan la miró un momento, luego asintió. «Está bien, hija, como quieras». Cuando la noche llegó y Juan se fue a dormir, Valeria se sintió aliviada. Había logrado salir ilesa de su primera mentira. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Al mentirle a su padre había sido difícil al principio, pero ahora se daba cuenta de lo fácil que podía ser si actuaba con seguridad. Mientras se recostaba en su cama, acariciando el bolso nuevo escondido bajo la manta, sonrió con satisfaction. «Esto es solo el comienzo», susurró para sí misma. «Nadie me detendrán». Lo que Valeria no imaginaba era que cada paso que daba la alejaba más del amor de su padre y la acercaba a una oscuridad de la que quizá nunca podría regresar. Juan, en la habitación contigua,
dormía profundamente, confiando en su hija como siempre, sin saber que la parte 4, la máscara de la hija, perfectil sol de la mañana entraba por las rendijas de la ventana, iluminando el rostro cansado de Juana. Sus huesos crujieron al incorporarse lentamente de la cama, pero su corazón se llenaba de alegría al pensar en Valeria. Durante años, su rutina había sido siempre la misma: trabajar duro, cuidar de su hija y soñar con el día en que ella tuviera una vida mejor en aquel día. Sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Juan, ajeno a la verdad, no podía saber que la relación entre él y Valeria estaba empezando a cambiar de forma silenciosa y peligrosa. Mientras él preparaba café, tarareando suavemente una melodía antigua, Valeria se miraba al espejo de su habitación, practicando sonrisas y expresiones amables. Sabía que, para continuar con su plan, tenía que mantener intacta la imagen de la hija cariñosa y obediente. Él no puede sospechar nada, tiene que seguir creyendo que soy su niña perfecta, se dijo a sí misma. Ajustándose el cabello con esmero, Valeria salió de su habitación justo cuando Juan estaba sirviendo el desayuno. «Buenos días, papá», exclamó con una energía que sonaba exagerada incluso para ella. Juan se giró y la miró con ternura, sin notar la falsedad en sus gestos. «Buenos días, mi niña. Qué linda te ves hoy», dijo sonriendo. Mientras le ofrecía una taza de café caliente, se sentaron juntos en la mesa, como tantas veces antes. Juan hablaba de la cosecha, de los vecinos, de los recuerdos de su juventud. Valeria lo escuchaba con una sonrisa fija, pero por dentro su mente estaba en otro lugar, pensando en cuánto dinero quedaba en la caja, en qué nuevas cosas podía comprar, en cómo ocultar mejor sus acciones. «Papá», dijo de pronto, interrumpiendo sus pensamientos. «Estaba pensando, quizá deberías descansar más. Trabajas demasiado». Juan la miró sorprendido, con los ojos brillando de emoción. «¿Te preocupas por mi hija?», preguntó, conmovido. Valeria asintió, tomando su mano con dulzura. «Claro que sí, papá. Solo quiero que estés bien». Juan apretó su mano, sintiendo una oleada de gratitud. En su mente, Valeria seguía siendo la niña que él había criado. Su mayor orgullo. Después del desayuno, Juan salió al campo a trabajar, dejando a Valeria sola en casa. Tan pronto como desapareció de su vista, su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Caminó directamente hacia su habitación, sacó la caja de su escondite y la abrió con manos ansiosas. En el interior estaba tal como lo había dejado: billetes perfectamente doblados, monedas brillando bajo la luz tenue. «Todavía queda mucho», murmuró, sonriendo con satisfacción. Tomó más dinero, esta vez un poco más que la vez anterior. Sabía que tenía que encontrar un ritmo. No podía vaciar la caja de golpe, pero tampoco quería esperar demasiado. El tiempo, sentía, jugaba en su contra. Con el dinero guardado en una pequeña bolsa que escondió en su vestido, salió rumbo al pueblo vecino. Ahora caminaba con más seguridad, como si cada paso estuviera reforzado por la certeza de que su destino estaba cambiando. Cuando llegó, no se limitó a comprar cosas pequeñas como la primera vez. Esta vez adquirió un par de zapatos caros, un vestido elegante y algunos cosméticos. A la dueña de la tienda la miró con curiosidad. «Vi que últimamente te estás dando algunos gustos, Valeria», comentó con una sonrisa pícara. Valeria se tensó por un instante, pero luego se obligó a sonreír. «He estado ahorrando desde hace tiempo», respondió con naturalidad. Mientras entregaba los billetes de regreso a casa, escondió las compras bajo el colchón y se aseguró de que todo pareciera normal. Cuando Juan volvió, cansado y sudoroso, ella corrió a su encuentro con una toalla y un vaso de agua fresca. «Papá, debes descansar. Trabajas demasiado», le dijo con una preocupación fingida. Juan, emocionado,
La abrazó. ¿Qué haría yo sin ti, hija mía, en esa noche? Mientras cenaban, Juan le contó que había estado pensando en el futuro. Valeria, no tengo mucho, pero quiero asegurarme de que, cuando yo falte, tú estés protegida, dijo, con la voz temblorosa de la emoción. Valeria sintió una punzada de culpa, pero la enterró de inmediato bajo una sonrisa. No digas eso, papá. Todavía te queda mucho tiempo conmigo. Aún así, quiero que sepas que todo lo que tengo es tuyo, continuó él. Esta casa, las tierras, todo será para ti. Ahí mientras Juan hablaba, Valeria bajó la mirada para que él no viera la mezcla de emociones en sus ojos, impaciencia, codicia y en lo más profundo, un rastro de miedo. Si supiera que ya me estoy quedando con todo, pensó en esa misma noche. Cuando Juan se fue a dormir, Valeria tomó una decisión. Necesito hacer esto más rápido. Si espero demasiado, él podría descubrirlo. Esperó hasta escuchar los ronquidos profundos de su padre. Luego se levantó sigilosamente y entró a su habitación. El suelo crujió bajo sus pies, pero Juan no se despertó. Se agachó, levantó la tabla suelta y, con movimientos precisos, tomó otro gran puñado de dinero. Esta vez no dudó. Su respiración era rápida, pero su corazón estaba firme. Mientras guardaba el dinero en su bolsa, un pensamiento oscuro se apoderó de ella. Esto no es robar. Este dinero algún día será mío de todas formas. Solo me lo estoy adelantando. Cuando salió de la habitación y cerró la puerta, un sentimiento extraño la invadió. Ya no era solo emoción ni miedo, era algo más profundo, a la certeza de que había cruzado un punto de no retorno. Al acostarse, Valeria sonrió en la oscuridad. Su plan avanzaba, y su padre seguía creyendo en la mentira que ella había tejido. Pero en algún rincón de la casa, quizás en los viejos muros que habían sido testigos de todo, parecía flotar un susurro como un aviso. El precio de la traición siempre llega, y nadie. Parte 5. Las grietas en la confianza. El amanecer trajo consigo una bruma ligera que se cernía sobre la pequeña casa y los campos que la rodeaban. Juan se levantó con el cuerpo adolorido, pero con el corazón tranquilo. Su rutina de siempre era su refugio, encender el fuego, calentar el agua para el café y preparar el desayuno antes de despertar a Valeria. Mientras movía la cuchara en la vieja olla de barro, se detuvo un instante, mirando alrededor de la cocina. Cada objeto tenía una historia en la mesa, donde su esposa había servido innumerables comidas. Las tazas de barro que él mismo había comprado en el mercado, el paño bordado que Valeria había hecho cuando era niña, una nostalgia profunda, lo invadió. En todo esto es por ella, pensó con ternura. Todo lo que tengo se lo dejaré algún día, para que no sufra como yo sufrí. Mientras tanto, en su habitación, Valeria despertó sobresaltada. Había soñado que su padre la descubría, robando el dinero, y la miraba con una mezcla de dolor y decepción, tan intensa que la hacía sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se incorporó con el corazón acelerado, llevándose la mano al pecho. Solo fue un sueño, se dijo, respirando hondo. Sin embargo, una sensación de inquietud persistió, como si fuera una advertencia. Vistió rápidamente y salió a la cocina, donde Juan ya tenía el desayuno listo. «Buenos días, hija», dijo él con una sonrisa amplia y genuina. Valeria, todavía algo afectada por el sueño, respondió con un gesto forzado. «Buenos días, papá». Durante la comida, Juan notó que su hija parecía distraída, pero atribuyó su actitud a la falta de sueño. Él, como siempre, habló con entusiasmo de su trabajo y de algunos planes para mejorar la casa. Estaba pensando en reparar el techo antes de que llegue la temporada de lluvias, comentó, mientras cortaba pan. Quizás podamos hacerlo juntos el próximo fin de semana. Valeria apenas asintió, sin prestar mucha atención. «Sí, claro.
Como quiera, San Juan la miró un momento en silencio. Algo en su tono le resultó extraño. Era como si sus palabras no tuvieran el calor habitual. Pero rápidamente desechó la idea. Debe estar cansada, se dijo a sí mismo, o preocupada por algo que no quiere contarme. Tras terminar el desayuno, Juan salió a trabajar al campo. Valeria lo observó alejarse por la ventana, asegurándose de que estaba lo suficientemente lejos antes de dirigirse a su habitación. Con movimientos rápidos y nerviosos, sacó la caja de su escondite. Al abrirla, notó que el contenido había disminuido considerablemente. La visión de los billetes cada vez más escasos le provocó una mezcla de euforia y urgencia. «Debo apurarme». Antes de que él se dé cuenta, murmuró en voz baja: en ese día, Valeria no fue al pueblo vecino. En lugar de eso, se dedicó a planear cómo ocultar mejor sus compras y cómo seguir aparentando ser la hija perfecta. Guardó algunos objetos en lugares insólitos: una caja de zapatos vieja, el fondo de un cesto de ropa, incluso debajo de las tablas del suelo de su propia habitación. Cada vez que escondía algo, su corazón latía con fuerza. Temiendo que su padre pudiera encontrarlo por la tarde, Juan regresó más temprano de lo habitual. Al entrar en la casa, vio a Valeria agachada en el suelo, aparentemente limpiando, aunque en realidad estaba ocultando uno de los paquetes que había traído días antes. «¿Qué haces, hija?», preguntó él, curioso. «Valeria, tío», y se giró, forzando una risa nerviosa. «Nada, papá. Solo estaba ordenando un poco. Ya sabes». Sacando el polvo, Juan la observó detenidamente durante unos segundos. Algo en su comportamiento le parecía extraño. En sus movimientos eran apresurados, su voz un poco temblorosa. Sin embargo, decidió no insistir. «Me alegra que cuides la casa», respondió finalmente, dándole una palmada en el hombro. Valeria sonrió, pero por dentro sintió un escalofrío esa noche. Mientras cenaban, Juan comenzó a hablar de su esposa fallecida. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Valeria», dijo con los ojos brillantes de emoción. «Él sí, decía que serías una mujer fuerte y buena». Las palabras golpearon a Valeria como un martillo invisible. Bajó la mirada, incapaz de sostener la de su padre. «Sí, mamá era increíble», respondió con un hilo de voz por primera vez desde que había comenzado con sus mentiras. Sintió un verdadero remordimiento. Durante unos segundos, se imaginó confesando todo, devolviendo el dinero y pidiéndole perdón. Pero luego, como una sombra, volvió el pensamiento que la había estado guiando desde el principio ansí. «Él no me da la vida que quiero. Tendré que tomarla yo misma». El silencio se apoderó de la mesa. Juan, sin entender lo que pasaba por la mente de su hija, se limitó a sonreírle con cariño. «Descansa bien esta noche, hija. Mañana será un día largo». «Sí, papá», respondió ella intentando sonar. Tranquila, cuando Juan se fue a dormir, Valeria se quedó sentada en la oscuridad. Su respiración era agitada, su mente un torbellino de pensamientos. Sabía que cada día estaba más cerca de que su padre descubriera la verdad, y ese miedo la impulsaba a actuar con más rapidez. «Tengo que pensar en algo». «Algo, se dijo mientras la luna iluminaba tenuemente la casa. Valeria comenzó a elaborar un plan más ambicioso, uno que no solo aseguraría que su padre nunca supiera la magnitud de su traición, sino que también le daría el control total sobre la situación en la habitación contigua. Juan dormía plácidamente, confiando ciegamente en la hija que amaba más que a su propia vida, sin imaginar que, mientras soñaba, la traición crecía como una sombra silenciosa, lista para envolverlo por completo. Parte 6. A la primera sospecha de Juan, la mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si el propio día presintiera la tormenta que se avecinaba. El canto de los gallos, normalmente alegre, sonaba distante y apagado. Temprano, como de costumbre, pero había algo distinto en su interior.
una ligera sensación de inquietud, una punzada en el pecho que no podía explicar. Se incorporó lentamente, estirando sus músculos doloridos por los años de trabajo duro. Mientras se vestía, recordó la expresión de Valeria la noche anterior, aquella mirada esquiva, la voz apagada, y esa tensión que había sentido en el aire. ¿Estará enferma? ¿O habrá algo que no me quiere decir?, pensó, frunciendo el ceño. Anne, en la cocina, mientras preparaba café, decidió que hablaría con Eloise. No quería ser un padre entrometido, pero tampoco podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Quizás esté pasando por problemas, se dijo en voz baja. Si necesita ayuda, quiero estar ahí para ella. Apareció poco después, despeinada y con los ojos ligeramente hinchados. Había pasado gran parte de la noche despierta, dándole vueltas a su plan. «Buenos días, papá», saludó con una sonrisa forzada. «Buenos días, hija», respondió Juan, intentando sonar despreocupado. Durante el desayuno, él la observó con atención. Valeria apenas probó la comida y mantenía la mirada baja. «Valeria, ¿te pasa algo?», preguntó con suavidad. «Te noto distante últimamente, preocupada. No quiero que cargues con nada sola». Ella, sorprendida por la pregunta, se apresuró a negar. «No, papá, estoy bien. Solo es cansancio, nada más». Juan no quedó del todo convencido, pero no insistió. Sin embargo, en su interior, una pequeña semilla de duda comenzó a germinar ese día. Mientras Valeria se quedaba en casa ordenando, Juan fue al mercado del pueblo a vender algunos productos del campo. Era un viaje rutinario, pero algo en su interior le decía que debía regresar antes de lo habitual. «Quiero sorprenderla con su postre favorito», pensó con ternura. Quizás eso la anime un poco. Compró algunos dulces y emprendió el camino. De regreso, caminando más rápido de lo normal. Al llegar a la casa, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Esto lo sorprendió, ya que Valeria siempre tenía la costumbre de cerrarla bien. «Qué raro», murmuró. Frunciendo el ceño, entró en silencio, procurando no hacer ruido, y escuchó unos pasos apresurados en la habitación de Valeria. «Quizás esté limpiando», se dijo. Aunque su instinto le decía otra cosa, Anne se acercó lentamente hasta quedar frente a la puerta entreabierta. A través de la rendija, vio algo que lo dejó perplejo. Su hija estaba arrodillada en el suelo, levantando una tabla del piso y guardando algo debajo de ella. «¿Qué demonios?», susurró, sintiendo que el corazón se le aceleraba antes de que pudiera reaccionar. Valeria notó su sombra y giró la cabeza con brusquedad. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. «Papá», exclamó, incorporándose de golpe. «No te escuché entrar». Juan, intentando mantener la calma, entró despacio. «¿Qué haces, hija?», preguntó con voz firme, pero sin levantar la voz. Valeria tragó saliva, buscando una excusa rápidamente. Estaba buscando un pendiente que se me cayó», respondió forzando una sonrisa. Juan la miró fijamente, en silencio. Su intuición le decía que algo no cuadraba, pero decidió no confrontarla de inmediato. «Un pendiente debajo de las tablas del piso», dijo lentamente, arqueando una ceja. «Sí, bueno», balbuceó Valeria. «Se me cayó mientras barría y pensé que podía haber rodado ahí». En el silencio se hizo pesado entre ellos. Juan finalmente suspiró y dio media vuelta. «Está bien», respondió con voz grave, «pero no olvides cerrar la puerta cuando salgas». Valeria asintió, intentando parecer tranquila, aunque por dentro estaba temblando. «Tengo que ser más cuidadosa», pensó, mordiéndose el labio. «No puedo dejar que sospeche». Más tarde, mientras trabajaba en el campo, Juan no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las imágenes se repetían en su mente una y otra vez. La tabla levantada, los movimientos nerviosos de su hija, su expresión de susto. «Hay algo que me oculta», murmuró para sí, con el ceño fruncido. «Pero, ¿qué puede ser?».
Cuando a casa al atardecer, notó otro detalle inquietante sobre la mesa del comedor. Había una pequeña bolsa de compras que él no había visto antes. ¿De dónde salió esto?, se preguntó. Mirándola con atención, Valeria apareció en ese momento, cargando un cesto de ropa. «Esa bolsa es de una vecina», dijo rápidamente. «Me pidió que se la guardara un par de días». Juan asintió, pero algo en su tono sonaba artificial, como si estuviera improvisando durante la cena. La conversación fue escasa. Juan observaba a su hija en silencio. Mientras ella evitaba su mirada, por dentro sentía que la distancia entre ambos crecía con rapidez. «Esta no es la Valeria que conozco», pensó con tristeza. «Mi niña siempre fue honesta y transparente. ¿Qué le está pasando?» Cuando se acostó esa noche, apenas pudo conciliar el sueño. Se dio vueltas en la cama, atormentado por preguntas sin respuesta. Finalmente, tomó una decisión. Mañana buscaré la verdad. No puedo seguir ignorando lo que veo. En la oscuridad, mientras Valeria dormía en la habitación contigua, Juan abrió lentamente los ojos. La brisa nocturna entraba por la ventana, trayendo consigo un presagio sombrío. Parte 7. La verdad bajo las tablas. La madrugada llegó envuelta en un silencio espeso. Juan, que apenas había dormido unas pocas horas, se levantó sigilosamente de su cama. El viejo reloj de péndulo en la sala marcaba las 4:30 de la mañana. Afuera, la oscuridad todavía cubría el pequeño pueblo, y solo el canto distante de un gallo rompía el silencio. «Hoy lo sabré todo», pensó Juan, con el corazón palpitando con fuerza. «No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Algo grave está pasando, y necesito proteger a mi familia, incluso de mi propia hija si es necesario». Se vistió en silencio, cuidando de no hacer ruido, y salió al pasillo. El suelo de madera crujía bajo sus pies, obligándolo a caminar con extrema precaución. Mientras avanzaba hacia la habitación de Valeria, notaba un extraño peso en el aire, como si la casa misma guardara secretos oscuros. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Juan contuvo la respiración y, con un movimiento lento, la empujó hasta abrirla lo suficiente para mirar dentro. Valeria dormía profundamente, con la respiración acompasada, ajena a lo que su padre estaba a punto de descubrir. Su cabello caía sobre la almohada, y su rostro, iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, parecía tranquilo e inocente, pero Juan sabía que esa apariencia podía ser engañosa. Entró con cautela, observando cada rincón de la habitación. El suelo estaba impecablemente limpio, como si Valeria se hubiera esforzado en borrar cualquier rastro de lo que había hecho el día anterior. Sin embargo, Juan sabía exactamente dónde mirar en aquella tabla suelta en el piso que la había visto. Levantándose, arrodilló lentamente y palpó la madera. Al presionar suavemente, notó que una de las tablas cedía un poco. Su respiración se aceleró. «Aquí está», murmuró con cuidado. Levantó la tabla. Debajo había un pequeño compartimento improvisado, apenas lo suficientemente grande para ocultar algo, y allí, escondido, encontró un fajo de billetes, perfectamente ordenados y atados con una banda elástica. Juan sintió como si el mundo se detuviera. «Dios mío», exclamó en un susurro tembloroso, mirando el dinero con incredulidad. Eran sus ahorros, el fruto de décadas de trabajo bajo el sol, de sacrificios interminables. Reconoció inmediatamente el sobre que solía guardar en su armario, el mismo que revisaba cada semana para asegurarse de que todo estuviera bien. ¿Cómo pudo? ¿Por qué haría esto? Mientras sostenía el dinero, una mezcla de dolor y rabia lo invadió. Recordó los días en los que Valeria, de niña, corría hacia él con los brazos abiertos, gritándole «papá», con una sonrisa radiante. Aquella niña dulce y cariñosa parecía haberse desvanecido, reemplazada por alguien que él apenas reconocía. Juan
Cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas en ese momento. Un crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Valeria estaba de pie en la puerta, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Llevaba una bata y su respiración era agitada, como si hubiera corrido desde el sueño hasta esa escena. «Pap», gritó, con la voz entrecortada. «¿Qué estás haciendo?» Juan se incorporó lentamente, con el sobre en la mano. Su mano era dura, llena de decepción y dolor. «La pregunta, Valeria, es, ¿qué estabas haciendo tú?», respondió con voz grave, que resonó en la habitación como un golpe seco. Valeria tragó saliva, retrocediendo un paso. Yo puedo explicarlo». Juan dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada. «Explícalo entonces», exigió. «Explícame por qué el dinero que guardé con tanto sacrificio está escondido bajo el suelo de tu habitación». Valeria balbuceó, buscando palabras que no encontraba. Finalmente murmuró: «Lo hice por nosotros, papá». Juan arqueó las cejas, incrédulo. «¿Por nosotros? ¿Por nosotros dices?». Su voz se elevó, cargada de ira conteúda. «¿Y en qué parte de por nosotros se incluye robarme a escondidas?». Valeria comenzó a llorar, las lágrimas cayendo por su rostro. «Tú no entiendes», gritó desesperada. «No puedo vivir como una pobre toda mi vida. Estoy cansada de esta miseria, de trabajar día y noche sin obtener nada a cambio. Quiero algo mejor». Juan sintió como si cada palabra fuera un cuchillo que se clavaba en su corazón. «¿Y tu solución es traicionarme?», dijo, con la voz rota. «El esfuerzo de toda mi vida». Valeria, temblando, bajó la mirada. «Joan iba a devolvértelo. Solo necesitaba un poco para empezar algo nuevo, algo que me saque de este lugar». Juan negó con la cabeza lentamente, las lágrimas ahora cayendo libremente por su rostro. «No, Valeria, esto no es solo dinero. Es confianza, es respeto. Es el vínculo que nos une como familia, y tú lo has roto». Valeria apretó los puños, luchando entre la culpa y la rabia. «Siempre me tuviste atada a tus reglas, a tu forma de ver la vida», exclamó con amargura. «Nunca me dejaste ser libre». Juan la miró, atónito. «Te protegí, Valeria. Todo lo que hice fue por ti. Trabajé bajo el sol. Me partí la espalda para que no te faltara nada. Y así, ¿me pagas?». El silencio cayó como una losa entre ambos. Valeria respiraba agitadamente, mientras Juan se tambaleaba, sintiéndose débil, como si de pronto hubiera envejecido 10 años más. Finalmente, con voz quebrada, dijo: «Si querías ser libre, hija, ya lo eres, pero no a costa de mi dignidad». Valeria lo miró sin comprender. «¿Qué quieres decir?». Juan sostuvo el sobre con firmeza y dio media vuelta. «Quiero decir que, desde este momento, tú y yo ya no somos los mismos». Mientras salía de la habitación, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, comprendió que sus acciones habían abierto una herida que nunca podría cerrar en esa noche. Ambos durmieron bajo el mismo techo, pero era como si estuvieran a kilómetros de distancia. Juan, con el corazón. Parte 8. El plan oscuro de Valeria. El amanecer llegó con una frialdad inusual, como si la propia naturaleza presintiera el desastre que se avecinaba. Juan despertó temprano, exhausto, con los ojos enrojecidos por haber pasado la noche entera en vela, luchando contra un torbellino de emociones. La imagen de su hija, de rodillas, escondiendo su dinero bajo las tablas del piso, se repetía en su mente como una pesadilla que no podía ahuyentarse. Sentó en el borde de la cama, sosteniendo el sobre con sus ahorros. Sus manos temblaban, mientras lo acariciaba como si fuera un tesoro irreemplazable. «Toda una vida de sacrificios», pensó, con el corazón encogido. «¿Cómo pudo ella traicionarme así?».
¿Qué hice mal como padre para que llegáramos a esto? En la habitación contigua, Valeria se despertaba lentamente, con el rostro hinchado de tanto llorar la noche anterior. Sin embargo, a diferencia de Juan, no estaba dominada por la culpa, sino por la ira. Él nunca entenderá, se dijo así misma mientras se miraba en el espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que casi no reconocía, a una mujer joven, pero con el ceño fruncido, los labios tensos y los ojos duros. Nunca me dejará vivir como quiero, siempre me tendrá aquí, atada, viviendo, según sus reglas. El enfrentamiento de la noche anterior había cambiado algo profundo en ella. Si antes había actuado a escondidas, ahora sentía que no tenía vuelta atrás. Se había cruzado una línea, y la única forma de seguir adelante era asegurarse de que su padre no pudiera detenerla. Si no se va, si no me deja libre, tendré que obligarlo. Mientras Juan preparaba café en la cocina, Valeria bajó lentamente las escaleras, intentando parecer tranquila. «Buenos días, papá», dijo con una voz suave, casi dulce. Juan la miró con desconfianza, su rostro marcado por la tristeza y la decepción. «Buenos días», respondió sin más, sin mirarla demasiado. El silencio entre ellos era denso, como si las palabras se hubieran vuelto peligrosas. Durante el desayuno, apenas intercambiaron un par de frases. Juan intentaba concentrarse en su café, pero su mente no podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. «Todavía hay esperanza», se decía, intentando convencerse. «Ismi, tal vez pueda recapacitar, tal vez podamos superar esto, Valeria». En cambio, estaba planeando su próximo movimiento. Mientras aparentaba comer con calma, por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Había decidido que, esa misma noche, su padre debía irse de la casa. No había otra opción. Mientras Juan salía al patio a revisar unas herramientas, Valeria aprovechó para hacer una llamada en voz baja desde su habitación. «Hola, ¿eres tú, Marco?», susurró. Del otro lado de la línea, una voz masculina respondió con tono impaciente. «Sí, soy yo. ¿Por qué llamas tan temprano?». Valeria miró hacia la puerta para asegurarse de que su padre no escuchaba. «Necesito que vengas esta noche», dijo con urgencia. «Todo tiene que estar listo, Marco», que llevaba semanas ayudándola en secreto a vender pequeños objetos de la casa, se quedó en silencio un momento antes de preguntar. «¿Estás segura de esto, Valeria? Echar a tu padre en plena noche. Eso es en extremo. Claro que estoy segura», replicó ella con frialdad. «Si no lo hago ahora, nunca seré libre. Además, con el dinero que ya tenemos y lo que falta por sacar, podremos irnos de este maldito pueblo y empezar una nueva vida». Marco suspiró al otro lado de la línea. «Está bien, pero tendrás que ser rápida. Si él se resiste, no se resistirá», lo interrumpió Valeria. «Lo tengo todo planeado». Colgó el teléfono y respiró profundamente, intentando calmar los nervios que la carcomían por dentro. Su plan era simple pero cruel. Esperar a que su padre se durmiera, despertarlo con cualquier excusa, y luego, con la ayuda de Marco, obligarlo a salir de la casa. Una vez que Juan estuviera fuera, cerrarían la puerta con llave y no lo dejaría volver a entrar. Él pensará que puede convencerme con sus lágrimas, con sus sermones de padre perfecto, pensó Valeria, apretando los puños. Pero esta vez no tendrá elección. Esa tarde, Juan comenzó a sospechar algo más. Mientras estaba en el patio, escuchó a Valeria hablando en voz baja por teléfono. No pudo distinguir las palabras exactas, pero percibió la urgencia en su tono. Cuando él entró a la casa, ella se calló de inmediato, lo que encendió todas las alarmas en su mente. Durante la cena, Juan la observó atentamente. Ella parecía más inquieta que nunca, evitando su mirada, moviendo el tenedor de un lado a otro sin realmente comer. «Valeria», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «¿Hay algo que quieras decirme?». Valeria se tensó, pero logró sonreír. «No,
Papá, solo estoy cansada. Eso es todo. Juan no respondió. Su instinto le gritaba que algo muy malo estaba por suceder esa noche. Decidió mantenerse alerta. Después de cenar, fingió irse a dormir temprano, pero en realidad se quedó despierto, sentado en la oscuridad de su habitación, escuchando cada sonido de la casa. Horas después, cerca de la medianoche, oyó pasos sigilosos en el pasillo. Se levantó despacio y se acercó a la puerta entreabierta. A través de la rendija, vio a Valeria caminando hacia la sala, vestida con una chaqueta y con una expresión fría, decidida. Su corazón se encogió. Dios mío. ¿Qué vas a hacer, hija?, pensó con angustia. Pocos minutos después, se escuchó el golpe suave de alguien llamando a la puerta. Era Marco. Juan apenas podía distinguir su silueta a través de la ventana, pero supo de inmediato que no traía buenas intenciones, conteniendo la respiración. Juan se escondió detrás de la cortina, observando en silencio cómo su hija abría la puerta y dejaba entrar a aquel hombre desconocido. Sus voces se mezclaron en susurros tensos. ¿Está listo todo?, preguntó Marco en voz baja. Sí, respondió Valeria, con una firmeza que heló la sangre de Juan. Hoy se acaba todo. Juan sintió que las piernas le temblaban. El miedo se mezclaba con una tristeza indescriptible. Su propia hija estaba planeando algo terrible contra él. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el dolor que crecía en su corazón. No puedo permitirlo, pensó con desesperación. No puedo dejar que me eche de la casa que construí con mis propias manos. Se retiró lentamente hacia su habitación, decidido a enfrentarla en el momento justo. Mientras tanto, en la sala, Valeria y Marco ultimaban los detalles de su parte. 9 a la noche de la traición. El reloj de pared marcaba las 12:30 de la noche. El silencio en la casa era tan denso que podía escucharse el tic-tac de las agujas, como si fueran martillazos en la mente de Juan. Estaba sentado en la oscuridad de su habitación, con la espalda apoyada contra la pared y las manos sudorosas. Cada fibra de su ser le gritaba a que se preparara para lo peor. Mi propia hija, pensaba, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hice mal para que me vea como un enemigo? De pronto, oyó pasos firmes y apresurados en el pasillo. Se tensó. Valeria estaba caminando hacia su habitación. Juan se agachó detrás de la puerta, ocultándose en la penumbra. La puerta se abrió lentamente con un chirrido escalofriante. «Papá», susurró Valeria con voz dulce, falsa, cargada de fingida preocupación. Juan no respondió. Controló la respiración, fingiendo dormir. «Papá», repitió ella, acercándose a la cama vacía. «¿Estás despierto?» En ese instante, Marco apareció detrás de ella, entrando en la habitación con una linterna pequeña. «¿Está dormido?», preguntó en voz baja, mirándose alrededor. «No lo veo», respondió Valeria, desconcertada. Juan, escondido tras la puerta, escuchaba cada palabra con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ellos lo oyeran. «Esto es un problema», murmuró Marco, frunciendo el ceño. «Teníamos que sacarlo ahora, mientras está desprevenido». Valeria apretó los dientes. «No importa, vamos a buscarlo. Tiene que estar en alguna parte de la casa». Juan retrocedió lentamente, sin hacer ruido, hasta salir de la habitación y entrar al pasillo. Su mente trabajaba a toda velocidad. «Tengo que salir de aquí. Pero si me voy ahora, me quedo sin mi dinero, sin mis cosas, sin mi hogar». Entonces su mirada se detuvo en el viejo baúl que estaba al final del pasillo. Plan desesperado en esconder parte del dinero allí y tratar de enfrentarlos después. Corrió en silencio hacia el baúl, pero justo cuando estaba guardando el sobre, escuchó la voz de su hija. «Ahora más cerca, papá. Sé que estás despierto». Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se enderezó lentamente,
y se giró hacia ella. Valeria estaba de pie a unos metros, con Marco a su lado. La expresión de su hija era dura, llena de determinación y rabia contenida. «¿Qué significa todo esto, Valeria?», preguntó Juan, con voz temblorosa pero firme. «Significa que hoy termina tu control sobre mí», respondió ella, con frialdad. «Hoy vas a dejar esta casa». Papá Juan parpadeó, incrédulo, sintiendo que sus piernas flaqueaban. «¿Dejar la casa?», como si las palabras no tuvieran sentido. «Pero esta casa la construí con mis propias manos. Aquí creciste. Aquí viviste tus mejores años». Valeria alzó la barbilla con desafío. «Y ahora me pertenece. Tú ya no tienes nada aquí». Juan dio un paso hacia ella, extendiendo la mano, como si aún pudiera alcanzar a la niña que alguna vez conoció. «Hija, por favor, no. Hagas esto, hablemos en sí. ¿Tienes problemas? Lo resolveremos juntos». Pero Valeria dio un paso atrás y se cruzó de brazos. «No quiero hablar», dijo tajantemente. «Quiero que te vayas». Ahora Marco intervino, avanzando un paso con tono amenazante. «Será mejor que escuches a tu hija, viejo. No queremos que esto se ponga feo». Juan lo miró con furia. ¿Tú? ¿Quién eres para hablarme así? Esta es mi casa». Marco sonrió con desprecio. «Era tu casa. Ahora es el lugar donde estorbas». En el pecho de Juan ardía de impotencia. Valeria dijo, volviendo la mirada hacia ella, con lágrimas en los ojos: «Yo trabajé toda mi vida por ti, por tu futuro. ¿Así me pagas? ¿Así recompensas todo mi sacrificio?» Valeria frunció el ceño. Su voz tembló ligeramente, como si por un segundo la duda la asaltara. «Tú nunca entendiste lo que yo quería. Siempre me tuviste atada, sin dejarme decidir nada. Yo quiero una vida diferente, papá, y tú siempre fuiste el obstáculo». Juan sacudió la cabeza. «Incrédulo. Obstáculo», repitió, con la voz rota. «Yo soy tu padre, Valeria. Todo lo que hice fue por amor». Por un momento, el silencio se apoderó de la sala. Valeria miró a su padre, y por un segundo su expresión se suavizó, como si en el fondo aún quedara un resquicio de la hija cariñosa que él conocía. Pero Marco la tomó del hombro y susurró: «No te ablandes ahora. Si dudas, perderemos todo». La mirada de Valeria volvió a endurecerse. «Llévate tus cosas y vete», ordenó, su voz sonando como un látigo. «No quiero verte aquí cuando salga el sol». Juan dio un paso hacia adelante, negando con la cabeza. «No, no me iré. Esta es mi casa, y tú eres mi hija. No voy a rendirme a Marco». Soltó una carcajada burlona. «Te lo advertimos, viejo. Tú lo pediste». De repente, Marco empujó a Juan con violencia. El anciano cayó al suelo, golpeándose el hombro contra la esquina de un mueble. Un dolor agudo lo atravesó. «Haciéndolo, gemea», gritó Valeria, sorprendida, aunque no movió un dedo para ayudarlo. Juan levantó la cabeza, mirándola desde el suelo, con el corazón destrozado. Valeria susurró, con la voz quebrada: «Mírame a los ojos y dime que esto es lo quieres». Valeria apretó los labios, evitando su mirada. «Fenap», murmuró con voz helada. «Sí, papá, esto es lo que quiero». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Juan. Sintió que la habitación giraba a su alrededor, que todo lo que había construido se desmoronaba en un instante en Marco. Se inclinó sobre él, hablándole con tono amenazante: «Levántate. Tienes 2 minutos para salir de aquí». Juan, temblando, se apoyó en el mueble para incorporarse. Sabía que no podía enfrentarse físicamente a Marco, pero tampoco podía dejar que se quedaran con todo lo suyo. Mientras fingía obedecer, su mente comenzó a trazar un plan desesperado para recuperar su hogar, y a su hija con la voz rota dijo: «Está bien, me iré, pero esto no termina aquí». Aquí Marco se rió con desprecio. «Oh, cream, viejo. Si termina aquí». Valeria apartó la mirada,
incapaz de ver cómo su padre, derrotado, recogía lentamente su abrigo. Juan, con las lágrimas desbordando sus ojos, salió por la puerta al frío de la noche, con la silueta de su hija grabada en su memoria como una sombra dolorosa a sus espaldas. La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido resonó como el final de una era, como la ruptura definitiva de un lazo sagrado en Juan. Quedó de pie bajo la fría luz de la luna, solo, traicionado, con el corazón hecho pedazos, y una promesa silenciosa en su mente: volveré. Esto no puede terminar así. Parte 10. A la noche más larga. El viento de la madrugada azotaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como viejos huesos. Juan caminaba tambaleándose por la calle desierta, con el abrigo mal puesto y los ojos enrojecidos por las lágrimas y el frío. Cada paso que daba se sentía como si arrastrara cadenas pesadas, cadenas de recuerdos, de dolor, de impotencia. Había salido de su propia casa con las manos vacías, el lugar donde había criado a su hija, donde había reído junto a su difunta esposa, donde había soñado con un futuro tranquilo. Ahora estaba cerrado para siempre detrás de él. Y lo peor, lo más insoportable, era saber que había sido su propia hija quien le había dado la espalda. Se detuvo bajo un viejo farol que parpadeaba intermitentemente. El halo de luz iluminaba su rostro arrugado y marcado por la tristeza. Miró al cielo, buscando fuerzas, y murmuró, con voz quebrada: «Dios mío, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué mi hija me odia tanto?». Pero solo el viento le respondió. Silbando entre las calles vacías, Juan siguió caminando, con el corazón latiendo pesadamente en su pecho. Mientras avanzaba, los recuerdos lo golpeaban como olas violentas. Recordó la primera vez que sostuvo a Valeria en sus brazos, el llanto frágil de aquel bebé que llenó su mundo de esperanza. Recordó las noches en que se desveló cuidándola cuando estaba enferma, los días en que trabajó de sol a sol para darle todo lo que necesitaba. ¿En qué momento dejó de verme como su padre?, se preguntaba. Con los ojos nublados por las lágrimas, encaminó hasta llegar a un parque, uno de esos lugares que solía visitar con Valeria cuando ella era niña. El banco de madera donde solían sentarse seguía allí, aunque viejo y gastado por los años. Juan se sentó lentamente, sintiendo cómo el frío se filtraba a través de su abrigo. Se abrazó a sí mismo, temblando, y dejó que su mente se llenara de voces del pasado. «Mira, papá», decía la pequeña Valeria, corriendo hacia él con una flor en la mano. «Es para ti, porque eres el mejor papá del mundo». Ese recuerdo le atravesó el corazón como una daga. El contraste entre aquella niña amorosa y la mujer fría que lo había expulsado de su propia casa era demasiado doloroso. Lloró en silencio, con los hombros sacudidos por el llanto, sintiendo que se ahogaba en su propia tristeza. Mientras sollozaba, no se dio cuenta de que una figura se acercaba por detrás. Era un hombre de edad avanzada, con un abrigo largo y un gorro de lana. «¿Está usted bien, señor?», preguntó con voz amable. Juan se sobresaltó, limpiándose las lágrimas rápidamente. Sí, estoy bien», mintió, tratando de sonar firme en el hombre. Lo miró con preocupación. «Disculpe, pero parece que ha pasado algo terrible. ¿Necesita ayuda?». Juan vaciló unos segundos antes de responder. Finalmente suspiró y dijo: «No creo que nadie pueda ayudarme». El hombre se sentó a su lado en el banco, sin decir nada durante un momento. El silencio era pesado. «Poro dialegen modo». Finalmente el desconocido habló. A veces, compartir el dolor con alguien puede hacerlo un poco más llevadero. «Yo soy Pedro, por cierto». Juan lo miró a los ojos. Había algo sincero en su expresión, algo que le recordó a la bondad que pensaba que ya no existía. «Yo soy Juan», respondió en voz baja Pedro. Asintió y esperó pacientemente. Juan tragó saliva y con un hilo de voz comenzó a hablar. «¿Mi hija?
Me echó de mi propia casa, se llevó todo mi dinero y me dejó en la calle como si fuera un desconocido. Pedro frunció el ceño, indignado. Tu propia hija hizo eso. ¿Por qué? Juan negó con la cabeza, incapaz de comprenderlo él mismo. No lo sé. Yo trabajé toda mi vida para ella. Le di todo. Incluso me negué cosas a mí mismo para que no le faltara nada. Why? Subasei Weber. Ahora me trata como si fuera su enemigo. Pedro puso una mano en el hombro de Juan, con un gesto de compasión. Eso es cruel, Juana, muy cruel. Pero aún tienes vida por delante. Tal vez puedas reconstruir lo que perdiste. Juan suspiró profundamente. No lo sé. Pedro, no tengo dinero, no tengo casa, y la única familia que me quedaba me ha traicionado. Mi sitio vacío. Pedro guardó silencio por un momento, reflexionando. Luego dijo: escúchame bien. Puede que ahora te sientas derrotado, pero no todo está perdido. ¿Tienes algún amigo, algún familiar, alguien que pueda ayudarte? Juan negó lentamente. No, siempre fui yo quien ayudaba a los demás. Ahora no me queda nadie. Pedro miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más los escuchaba. Y luego se inclinó hacia Juan. Entonces tendrás que ser fuerte, más fuerte de lo que has sido nunca. Si tu hija hizo esto, debe haber alguien más detrás. Alguien que la está manipulando o empujando a actuar así. Así. Juan frunció el ceño, recordando la figura de Marco. Hay un hombre, Marco Vivcon. Ella desde hace un tiempo nunca me gustó. Siempre lo consideré un parásito. Ahora pienso que él tuvo mucho que ver en esto. Pedro apretó los labios con determinación. Entonces, ahí tienes tu respuesta. Si quieres recuperar tu vida, tendrás que enfrentarte a ese hombre y demostrarle a tu hija quién es en realidad. Juan lo miró, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Pero, ¿cómo? No tengo pruebas, no tengo dinero, no tengo nada. Pedro sonrió levemente, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Comencemos por lo básico. Necesitas un lugar seguro donde pasar la noche y pensar con claridad. Yo vivo cerca de aquí. Mi casa es humilde, pero hay espacio para ti. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran de gratitud. Pedro, no sé cómo agradecerte. Pedro le dio una palmada en la espalda. Agradecerás cuando todo esto termine y tengas a tu hija de vuelta. Juan se levantó lentamente, con la ayuda de Pedro mientras caminaban juntos hacia el hogar del hombre. Juan sintió que, por primera vez desde aquella noche terrible, una pequeña chispa de esperanza se encendía en su una chispa que le daba fuerzas para creer que, quizás, todavía había una forma de salvar a su hija y de recuperar su vida. Parte 11. Plan para la verdad. La casa de Pedro era modesta, construida con paredes de adobe y techo de tejas, pero irradiaba una calidez que Juan no había sentido en mucho tiempo. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el humo de la chimenea, llenando el lugar de una sensación hogareña que contrastaba dolorosamente con la frialdad con la que Valeria lo había expulsado de su propia casa. Pedro abrió la puerta y lo invitó a pasar. Entra, Juan, aquí estarás seguro. Por ahora. Juan cruzó el umbral lentamente, como si tuviera miedo de ensuciar ese lugar con la tristeza que cargaba. Sus manos temblaban mientras se quitaba el abrigo mojado por el rocío de la madrugada. Pedro notó su nerviosismo y le ofreció una silla junto a la mesa de madera en el centro de la sala. Siéntate. Debes estar agotado, dijo Pedro mientras servía 2 tazas de té caliente. Juan se dejó caer en la silla con un suspiro profundo. Pedro, no sé cómo agradecerte, susurró, tomando la taza con ambas manos para calentarse. El calor del té le devolvió un poco de vida a sus dedos entumecidos. Pedro se sentó frente a él y lo miró fijamente. Escúchame bien, Juan.
Lo que tu hija te hizo no es solo una traición familiar, es un crimen. Nadie merece ser tratado así, mucho menos por su propia sangre. Si quieres recuperar tu dignidad y tu vida, necesitamos pruebas. Juan levantó la vista, confundido. ¿Pruebas? ¿De qué hablas? Pedro apoyó los codos en la mesa, acercándose. ¿De que Marco la está manipulando? ¿De que todo esto fue planeado? Si logramos demostrar que él la convenció de echarte y quedarse con tu dinero, quizás logres abrirle los ojos a Valeria antes de que sea demasiado tarde. Juan frunció el ceño, dudando. Pero Valeria me odia ahora. Me ve como un obstáculo, como si yo fuera el enemigo. No sé si siquiera me escuchará. Pedro apretó su mano con firmeza. Tal vez no ahora, pero cuando tengas la verdad en tus manos, no podrá negarla. Juan bajó la mirada, pensativo. En el fondo de su corazón, aún creía en su hija. Yo quiero creer que todavía hay algo de la Valeria que yo crié, susurró con voz quebrada. La niña que corría hacia mí riendo, que me abrazaba y me decía que era su héroe. Pedro asintió con compasión. Está allí. Juan, solo tienes que salvarla de la influencia de ese hombre. El silencio llenó la sala durante unos segundos, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Finalmente, Pedro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera trazando un plan en su mente. Primero, debemos vigilar la casa, dijo en voz baja. Ver qué hace Marco cuando cree que nadie lo está observando. Tal vez podamos encontrar algo que lo delate a movimientos de dinero, llamadas sospechosas, cualquier cosa. Juan se estremeció. ¿Quieres que lo sigamos? Exacto. Pero debemos ser cuidadosos, respondió Pedro. Si nos descubre, podría violento. Ese tipo de hombres no dudan en usar la fuerza para proteger sus secretos. Juan asintió lentamente, aunque su corazón latía con fuerza en el pecho. No estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, pero la idea de recuperar a su hija le daba el valor que necesitaba. Está bien. Pedro, haré lo que sea necesario, dijo con determinación. Pero necesito saber que no estoy solo en esto. Pedro sonrió y le dio una palmada en el hombro. No lo estás, amigo. Lo haremos juntos. Aquella noche, mientras el viento aullaba afuera, los dos hombres trazaron un plan. Pedro sacó un viejo cuaderno y comenzó a dibujar un mapa del vecindario, marcando los lugares clave donde podrían ocultarse para observar la casa de Valeria sin ser vistos. Aquí, detrás de este seto, hay un buen punto para ver la entrada sin llamar la atención, explicó Pedro, señalando con el lápiz. Y aquí, desde esta esquina, puedes ver la ventana de la sala. Juan lo escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Era como si de pronto su vida hubiera cambiado de rumbo por completo. De padre expulsado y humillado a hombre en busca de justicia. Cuando terminaron de planificar, Pedro apagó la lámpara y ambos se acostaron en habitaciones separadas. Juan, sin embargo, no pudo dormir. Mientras yacía en la cama, miraba el techo y pensaba en Valeria. ¿Qué te hizo cambiar tanto, hija mía?, se preguntaba una y otra vez. ¿Cómo pasaste de ser mi niña a la mujer que me traicionó? Estaba dividido. Una parte de él sentía rabia, pero la otra solo quería salvarla, protegerla de sus propias malas decisiones. Cerró los ojos con fuerza y antes de quedarse dormido, se prometió a sí mismo: te traeré de vuelta, Valeria, aunque tenga que dar mi última gota de sangre para lograrlo. Al amanecer, Pedro lo despertó con un suave golpecito en la puerta. Juan, es hora. Hoy comenzaremos a vigilar la casa. Juan se vistió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, por la mezcla de miedo y esperanza. Era el comienzo de una misión que cambiaría sus vidas para siempre. Salieron juntos, caminando por las calles aún desiertas. El aire frío de la mañana les cortaba la piel, pero ninguno se quejaba.
Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo grande, algo peligroso. Cuando llegaron cerca de la casa de Valeria, se escondieron tras unos arbustos. Desde allí, Juan pudo ver su hogar en la casa, que él mismo había construido con años de esfuerzo. Sentir que estaba allí, pero que ya no le pertenecía, le rompía el alma. Pedro le susurró: «Recuerda, Juan, solo observamos hoy, nada de enfrentamiento». San Juan asintió, pero apretó los puños con fuerza al ver a Marco salir por la puerta principal, luciendo un reloj caro y vistiendo ropas que claramente habían sido compradas con su dinero. La rabia lo invadió, pero se contuvo en Pedro. Mientras tanto, sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas. «Mira cómo se comporta», susurró. «Está viviendo como un rey a costa de Tian durante horas». Los dos hombres permanecieron ocultos, observando y anotando cada detalle. Vieron a Marco recibir a personas desconocidas, hacer llamadas en voz baja, incluso entregar sobres que parecían contener dinero. Juan tragó saliva, sintiendo cómo la verdad comenzaba a revelarse ante sus ojos. «Pedro, tienes razón. Hombre está tramando algo». Pedro asintió con gravedad. «Y cuando tengamos suficiente evidencia, Juan, lo desenmascararemos frente a Valeria. Ella verá quién es él. En realidad». Juan respiró hondo, con lágrimas contenidas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una luz al final del túnel, una esperanza de recuperar no solo su hogar, sino también el corazón de su hija. Parte 2. En sombras y sospechas. El sol comenzaba a caer lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Juan y Pedro seguían escondidos tras el seto, inmóviles, como dos sombras que se negaban a ser descubiertas. Lavaban to duel, día observando la casa de Valeria, y, a medida que pasaban las horas, Juan sentía como una mezcla de dolor, rabia y esperanza crecía dentro de él. Pedro, que se había mantenido atento a cada movimiento, rompió el silencio en voz baja: «Hoy hemos visto suficiente para confirmar que Marco no es solo un vago aprovechado. Ese hombre está involucrado en algo más grande». Juan apretó los labios y miró fijamente la entrada de su casa. Marco estaba en la puerta, despidiendo a un hombre desconocido. El visitante llevaba una chaqueta negra y un maletín, y su forma de caminar tenía algo sospechoso, casi furtivo. Juan se inclinó hacia Pedro y susurró: «¿Viste ese maletín? No parece algo bueno». Pedro asintió con gravedad. «Ese hombre ha venido 2 veces hoy, y cada vez que sale, Marco cuenta billetes. Está claro que aquí se mueve dinero sucio». Juan sintió un nudo en la garganta. «Mi casa», pensó con amargura, «el hogar que construí con mis propias manos, ahora se ha convertido en guarida para delincuentes». Era como si cada ladrillo, cada mueble, estuviera siendo corrompido por la presencia de aquel hombre. Pedro sacó una pequeña cámara vieja de su bolso. «No es gran cosa», explicó, «pero servirá para tomar algunas fotos. Si queremos demostrarle a Valeria la verdad, necesitaremos pruebas sólidas». Juan miró la cámara con una mezcla de esperanza y «Nunca pensé que llegaría a esto, Pedro, en espiar mi propia casa, a mi propia hija». Pedro puso una mano firme en su hombro. «No la estás espiando a ella, Juan, estás protegiéndola. Ella no puede ver la verdad ahora, pero algún día entenderá que lo hiciste por amor». Las palabras de Pedro le dieron fuerzas. Juan respiró hondo, tomando la cámara entre sus manos temblorosas. Se sentía torpe, pero siguió las instrucciones de Pedro y comenzó a tomar fotos desde la distancia. Marco recibiendo sobres, Marco hablando en voz baja con hombres desconocidos, Marco metiendo paquetes en el maletero de un coche negro sin matrícula visible. Cada imagen era una puñalada al corazón de Juan, pero también una pieza más en el rompecabezas que demostraría la verdadera naturaleza de Marco. Cuando el sol terminó de ocultarse y la noche cayó sobre el vecindario, Pedro le hizo una señal a Juan
Es hora de irnos. No podemos arriesgarnos a que nos descubran ahora. Juan asintió. Pero antes de moverse, echó una última mirada a la ventana iluminada de la habitación que solía ser suya. Allí estaba Valeria, de pie, con los brazos cruzados, hablando con Marco desde la distancia. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión en su rostro era fría, distante, casi irreconocible. ¿Dónde quedó mi niña?, pensó, sintiendo que las lágrimas querían escapar. Pedro lo tomó del brazo y lo sacó de su trance. Vamos, mañana será otro día de regreso a la casa de Pedro. El silencio entre ambos era pesado. Juan caminaba cabizbajo, con los pensamientos girando como un torbellino. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, Pedro encendió una pequeña lámpara de aceite y desplegó sobre la mesa las fotos que habían tomado. «Mira esto», dijo Pedro. Una en particular donde Marco estrechaba la mano de un hombre con tatuajes visibles en el cuello. Este sujeto no parece alguien confiable. Juan observó la foto con atención, su respiración acelerándose. «Yo conozco ese tatuaje», murmuró, intentando recordar. «¿De dónde?», preguntó Pedro intrigado. «Cuando trabajaba en la construcción, había un grupo de hombres que siempre estaban metidos en negocios turbios. Uno de ellos tenía un tatuaje muy parecido a este». Juan se detuvo, y su expresión se volvió sombría. «Pedro, creo que Marco está involucrado». Con delincuentes, San Pedro se reclinó en la silla, procesando la información. «Si eso es cierto, tu hija está en peligro, Juan, no solo emocionalmente, sino físicamente». La idea de que Valeria pudiera estar en peligro heló la sangre de Juan. «Tenemos que sacarla de ahí», dijo con urgencia. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella se hunde más y más». San Pedro levantó una mano, intentando calmarlo. «Esperan, si irrumpes ahora, solo conseguirás que Marco te vea como una amenaza directa. Él podría convencer a Valeria de que eres el enemigo, o peor aún, podría lastimarte a ti o a ella». Juan se dejó caer de nuevo en la silla, impotente. «Entonces, ¿qué hacemos?». Pedro se inclinó hacia adelante, con determinación. «Necesitamos pruebas más contundentes, algo que podamos llevar a la policía, o, al menos, algo que abra los ojos de Valeria de una vez por todas». Juan apretó los puños, lleno de frustración. «¿Y cómo conseguimos algo así?». Pedro lo miró con seriedad. «Vamos a entrar en esa casa en el corazón de Juan». Se detuvo por un segundo. «¿Qué? ¿Estás loco? Marco está allí casi todo el tiempo. Si nos descubre». «Por eso debemos hacerlo cuando él no esté», interrumpió Pedro. «Hoy lo vimos salir varias veces. Si logramos encontrar un patrón, sabremos cuando la casa queda vacía. Entonces, entraremos y buscaremos cualquier documento, cualquier evidencia que demuestre lo que está tramando». Juan tragó saliva. Nervioso, la idea de entrar a escondidas en su propio hogar lo aterraba, pero también sentía que era la única forma de salvar a Valeria. «Está bien», dijo finalmente. «Lo harán, pero prométeme que, pase lo que pase, la protegeremos». Pedro asintió. «Solemnemente, lo prometo». En esa noche, Juan no pudo dormir. Se quedó despierto, sentado en la cama, escuchando el sonido del viento golpeando las ventanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de su hija cuando era niña, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «Te salvaré, hija, aunque tenga que arriesgarlo todo», se dijo una y otra vez. Mientras tanto, en la casa que una vez fue suya, Marco y Valeria discutían. «Te dije que no quería que siguieras con esos negocios, Marco», gritó Valeria con el rostro encendido por la ira. Marco, con una calma inquietante, se acercó a ella y la sujetó de los hombros. «Cariño, esto es temporal, solo hasta que tengamos suficiente dinero para vivir como siempre soñaste. ¿No quieres la vida de lujo que te prometí?». Valeria apartó la mirada, luchando contra sus emociones.
Quiero esa vida. Sí, pero no. Este precio. Marco sonrió fríamente. Entonces confía en mí. Todo saldrá bien. Ella asintió débilmente, sin saber que, en las sombras, su padre se preparaba para enfrentarse a ese mismo hombre y devolverla al camino que había perdido. Parte 13. El plan arriesgado. La madrugada siguiente llegó envuelta en una niebla densa que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse en las vidas de Juan y Valeria. Juan se despertó antes de que saliera el sol. No había dormido ni un segundo en toda la noche. Sus pensamientos habían estado atrapados en una espiral de recuerdos, miedos y determinación. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, quizás incluso ilegal, pero también sabía que no tenía otra opción. Anne se levantó lentamente, con el peso de los años y de la preocupación sobre sus hombros, y se lavó la cara con agua fría para despejarse. Frente al espejo, se quedó mirando su reflejo durante un largo rato. Su rostro estaba cansado, con arrugas profundas que contaban la historia de una vida de trabajo duro y sacrificios. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Valeria, mi niña, susurró, apoyando una mano temblorosa sobre el espejo. No te voy a abandonar, aunque tú me hayas rechazado, aunque me hayas expulsado de mi propio hogar, yo seguiré luchando por ti. Al salir de la habitación, encontró a Pedro, ya despierto, sentado en la mesa, con una libreta abierta frente a él. El hombre estaba trazando un mapa improvisado de la casa de Juan, con líneas y anotaciones que indicaban ventanas, puertas y lugares clave, donde podrían encontrar pruebas. ¿Dormiste algo, amigo?, preguntó Pedro sin levantar la vista. Aunque ya sabía la respuesta, Juan negó con la cabeza. No puedo dormir sabiendo que Valeria está en manos de ese hombre. Pedro soltó un suspiro y cerró la libreta. Entonces vamos a terminar con esto. Oyan colocó la libreta frente a Juan y señaló una de las ventanas. He estado observando la rutina de Marco los últimos 3 días. Siempre sale alrededor de las 10 de la mañana y regresa justo antes del mediodía. Ese será nuestro margen de tiempo. Juan tragó saliva, nervioso. Parece mucho, pero si algo sale mal, será nuestro final. Pedro lo miró fijamente. Por eso, tenemos que ser rápidos y precisos. No habrá lugar para dudas. Mientras tanto, en la casa de Juan, Valeria se despertó sin sospechar que, en cuestión de horas, su vida podría cambiar para siempre. Marco aún dormía roncando levemente, mientras Valeria se vestía con un vestido sencillo. Había estado inquieta toda la noche, las palabras de Marco repitiéndose en su cabeza como un eco. Sabía que él estaba involucrado en algo oscuro, pero no quería aceptarlo. Era más fácil aferrarse a la ilusión de que Marco solo quería lo mejor para ambos, que todo era parte de un plan temporal para alcanzar una vida mejor. Al mirarse al espejo, vio en su reflejo a una mujer que ya no reconocía del todo. Su rostro se veía tenso, cansado, y en sus ojos había un rastro de miedo que intentaba ocultar incluso de sí misma. Papá tenía razón en muchas cosas, pensó con amargura, pero enseguida sacudió la cabeza, como queriendo borrar ese pensamiento. No puedo pensar así. A Marco me ama. Él es el único que está a mi lado ahora. A las 9:30 de la mañana, Pedro y Juan estaban escondidos cerca de la calle, vigilando la salida de Marco. Juan sentía como su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Mira, susurró Pedro, señalando hacia la entrada de la casa. Marco apareció vestido con una chaqueta de cuero y unas gafas oscuras. Caminaba con aire confiado, hablando por teléfono. Juan apretó los dientes con rabia, recordando todas las veces que había visto a su hija sonreírle a ese hombre. Marco subió a su coche negro
y, tras una última mirada a la casa, se alejó a toda velocidad. Pedro respiró hondo. Isa o Nuncan se acercaron a la puerta trasera de la casa, moviéndose en silencio. Juan, que conocía cada rincón de su hogar, los guió hasta una pequeña ventana que daba a la cocina. «Por aquí», susurró. Esta ventana nunca cerraba bien. Pedro la empujó suavemente y, con un leve crujido, la ventana se abrió. Uno a uno entraron a la casa para Juan. El momento fue casi insoportable. Estar nuevamente en su hogar, pero de forma clandestina, lo llenaba de una mezcla de nostalgia y dolor. Cada objeto que veía, el viejo reloj en la pared, la foto familiar sobre la mesa, la silla donde solía sentarse Valeria de niña, le traía recuerdos de tiempos mejores a Pedro. En cambio, se mantenía frío y calculador. «No te distraigas, Juan», le recordó en voz baja. «Tenemos que concentrarnos». Comenzaron a buscar en la sala de estar, revisando cajones y estantes. Pedro encontró varios sobres con dinero, pero no era suficiente para acusar a Marco de nada. «Necesitamos algo más», dijo Pedro, mientras guardaba las fotos que tomaban con su cámara. Juan revisó un escritorio que antes solía usar para pagar cuentas y organizar papeles. En el fondo de un cajón encontró una carpeta negra cerrada con llave. «Mira esto», dijo emocionado. «Es de Marco». Pedro se acercó rápidamente. «¿Podemos abrirla?» Juan asintió y, con un viejo truco que conocía, forzó la cerradura. Con unclip, cuando la carpeta se abrió, ambos se quedaron en silencio. Adentro había documentos que revelaban transacciones ilegales, facturas falsas, listas de nombres e incluso un contrato firmado con una organización criminal, conocida por extorsionar a familias locales. Pedro exhaló lentamente. Esto es más grande de lo que pensaban. Juan sintió como la rabia y el miedo se mezclaban dentro de él. «Tenemos que llevar esto a la policía ahora mismo». Pedro negó con la cabeza. «Todavía no. Si Marco descubre que le robaste esta carpeta, podría huir y llevarse a Valeria. Necesitamos planear bien el siguiente paso». De repente, escucharon un ruido en la entrada principal, el sonido de una llave girando en la cerradura. Juan y Pedro se miraron con pánico. «Es demasiado pronto», susurró Juan, aterrado. «Digest, que regresaba al mediodía». Pedro maldijo en voz baja. «Say, rápido, esconde la carpeta y las fotos». Juan metió todo dentro de su chaqueta, mientras Pedro lo arrastraba hacia una puerta lateral que daba al sótano. Apenas lograron esconderse cuando la puerta principal se abrió y la voz de Marco resonó por toda la casa. «Valeria, ¿estás aquí?», llamó con un tono sospechosamente tranquilo. Valeria, que estaba en la cocina, salió para recibirlo. «Marco, pensé que tardarías más. Tuve que cambiar de planes», respondió él observando a su alrededor con ojos fríos. Parecía desconfiar de algo, como si pudiera sentir la presencia de intrusos. Juan y Pedro, escondidos en la oscuridad del sótano, contenían la respiración. Sabían que si Marco los descubría en ese momento, todo estaría perdido. Pedro le susurró al oído a Juan: «No te muevas, ni siquiera respires fuerte». En el piso de arriba, Marco caminaba lentamente por la casa, cada paso resonando como un golpe de martillo en el corazón de Juan. Valeria lo seguía, confundida. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pareces nervioso». Marco se detuvo y la miró con intensidad. «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden», respondió evasivamente. Valeria frunció el ceño, pero no insistió. Mientras tanto, Pedro y Juan se preparaban para el peor escenario, sabiendo que, si eran descubiertos, tal vez no saldrían vivos de allí. Juan cerró los ojos, rezando en silencio: «Por favor, Dios, protégela. Protégeme. No dejes que todo esto termine aquí». Parte 14. El descubrimiento. El silencio
en el sótano. Era tan denso que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Juan. En cada sonido que venía de arriba, parecía multiplicarse en su mente, como si la casa misma respirara tensión. Pedro, con su experiencia y frialdad, se mantenía inmóvil, observando por una pequeña rendija entre las maderas viejas que daban a la sala de estar. Juan estaba al borde de un ataque de nervios. Sentía que en cualquier momento Marco descubriría su presencia y todo terminaría en un desastre. Sus manos sudaban y apretaba la carpeta oculta bajo su chaqueta como si de un salvavidas se tratara. De pronto, el sonido seco de una puerta golpeando interrumpió sus pensamientos. «¡Valeria!», gritó Marco con voz autoritaria. «¿Estuviste revisando mis cosas?». Valeria, sorprendida, apareció corriendo desde la cocina, con expresión confundida y temerosa. «¿Qué? No, Marco. ¿Por qué dices eso?». Marco la miró, con los ojos entrecerrados, llenos de desconfianza. «Algo no está bien. Dejé la carpeta en este cajón y ahora está movida». Juan contuvo la respiración, sintiendo que su corazón se detenía por un instante. Pedro, sin girarse, le susurró al oído: «Tranquilo, no hagas ruido. Si nos escucha, estamos acabados». Valeria se acercó al escritorio, inspeccionándolo. «Marco, yo no toqué nada. Quizás lo moviste tú mismo y no lo recuerdas». Pero Marco no parecía convencido. Comenzó a caminar por la habitación, examinando cada detalle, mientras Valeria lo seguía, cada vez más nerviosa. Su voz se volvió fría, cortante. «Escúchame bien, Valeria. En esta casa hay cosas de las que tú no sabes nada, y así debe seguir siendo». Valeria dio un paso atrás, asustada por el tono de su pareja. «Marco, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Él se giró bruscamente, con una expresión de rabia. «Lo único que tienes que hacer es confiar en mí y no hacer preguntas. ¿Entendido?». Valeria asintió, aunque las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. En ese momento, por primera vez, empezó a sentir que estaba atrapada en una situación peligrosa y que quizás su padre siempre había tenido razón. Debajo, en el sótano, Pedro aprovechó la distracción para sacar su teléfono y enviar un mensaje rápido a un contacto en la policía. «Tenemos pruebas. Preparar intervención. Esperar señal». Juan lo miró sorprendido. «¿Conoces a alguien en la policía?», susurró. Pedro asintió sin apartar la vista de la rendija. «Amigo, que todavía es honesto, pero no podemos actuar hasta que tengamos a Marco en una posición vulnerable. Si lo arrestan sin pruebas suficientes, saldrá libre y vendrá por ti y por Valeria». Juan apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. «Solo quiero salvar a mi hija». Pedro le puso una mano firme en el hombro. «Y lo haremos. Pero tienes que mantener la calma arriba». Marco se dirigió hacia el pasillo que llevaba a la puerta lateral, justo donde Juan y Pedro se habían escondido. Cada paso suyo resonaba como un martillo en el corazón de Juan. Pedro se tensó, preparado para reaccionar si era necesario. «No puede bajar aquí», murmuró Pedro. «Si abre esta puerta, no se encontrará». Marco se detuvo justo frente a la puerta que daba al sótano. Giró la manija lentamente, y el sonido metálico hizo que Juan contuviera un grito. En ese instante Valeria, con voz temblorosa, lo llamó desde la cocina. «Marco, el teléfono, es urgente». Marco dudó unos segundos, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa ahora?», gruñó, soltando la manija. «Ven rápido». «Is tu socio». Molesto, Marco se dio la vuelta y caminó de regreso a la cocina. Juan dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Mientras Pedro apretaba los dientes: «Eso estuvo demasiado cerca», susurró Pedro, aprovechando la distracción. Pedro comenzó a trazar un plan de escape. «Escucha, Juana, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo más. En cuanto Marco salga de nuevo, debemos irnos y llevar esta carpeta directamente a mi contacto.
An Juan asintió, pero la preocupación no desaparecía de su rostro. ¿Y Valeria? No puedo dejarla aquí sola. Pedro dudó un momento. Lo sé, pero si la intentamos llevar ahora, Marco sospechará y podría volverse violento. Necesitamos pruebas sólidas. Primero Juan bajó la cabeza, derrotado. No quiero que le pase nada. Pedro le dio una palmada en la espalda. Confía en mí. Vamos a sacarla de esto. Mientras tanto, Valeria estaba en la cocina, observando a Marco hablar por teléfono. Él parecía alterado, caminando de un lado a otro, mientras discutía con alguien al otro lado de la línea. «Te dije que no me llames a esta hora», gritó Marco. «Todo está bajo control». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las piezas comenzaban a encajar en su mente, las mentiras, el dinero, la forma en que había aislado a su padre. Por primera vez, comprendió que Marco no solo era posesivo, sino también peligroso. En silencio, comenzó a planear cómo escapar. «Papá, perdóname. Fui tan ciega», pensó con lágrimas cayendo por su rostro, mientras Marco seguía gritando por teléfono. Valeria miró hacia el pasillo, sin saber que Bayo sus pais, su padre y Pedro estaban escondidos, luchando por salvarla. Esa conexión invisible entre los tres, padre, hija y amigo, se volvía más fuerte a cada segundo, mientras el peligro se cernía sobre ellos como una sombra inminente. Parte 15. La confrontación final, momento decisivo, había llegado. Juan lo sentía en sus huesos, en el temblor de sus manos y en la presión en su pecho. El reloj marcaba las 11 en punto cuando Pedro, aún agachado en la penumbra del sótano, miró a Juan con una seriedad absoluta. «Es ahora o nunca, Juan», dijo en voz baja, pero firme. «Marco está a punto de moverse. Si no actuamos hoy, perderemos toda oportunidad de salvar a Valeria». Juan tragó saliva. «Tengo miedo, Pedro», confesó, con la voz quebrada. «No por mí, sino por mi hija. Si algo la pasa, no podría soportarlo». Pedro le sostuvo la mirada. «Ese hombre ha destruido demasiado de tu vida. No podemos dejar que también destruya la suya, pero tienes que ser fuerte, por ella y por ti». Juan cerró los ojos un momento respirando hondo. Cuando los abrió, había determinación en ellos. «Tío, vamos a terminar con esto». Arriba, en la cocina, Valeria escuchaba aún a Marco discutir por teléfono. Su tono era agresivo, lleno de amenazas. «Escúchame bien», gritaba Marco. «Si la policía se acerca, tú y tu gente serán los primeros en caer. ¿Entendido?». La voz del hombre al otro lado de la línea era ininteligible para Valeria, pero las palabras de Marco le bastaban para comprender la magnitud del peligro en el que se encontraba. Valeria retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido, hasta que su espalda chocó contra la nevera. «Dios mío», pensó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Papá tenía razón todo este tiempo. ¿Qué he hecho? Lou era el único que quería protegerme». En ese momento, un recuerdo se apoderó de su mente. Su padre, sonriendo mientras la llevaba en hombros por el parque, cuando era niña. El contraste con la realidad actual era tan doloroso que una lágrima, silenciosa, rodó por su mejilla. «No puedo seguir viviendo así. Tengo que salir de aquí. Tengo que encontrar a papá y pedirle perdón». En el sótano, Pedro escuchó un ruido metálico. Marco había terminado la llamada y se dirigía nuevamente hacia el pasillo. Pedro se tensó y susurró a Juan: «Prepárate. Cuando abra esa puerta, tenemos que estar listos». Juan asintió, sintiendo como el sudor frío le recorría la espalda. De pronto, la voz de Marco retumbó en la casa. «¡Valeria!», gritó, con tono autoritario. «Ven aquí, ahora mismo». Valeria se estremeció y salió lentamente de la cocina, intentando ocultar su miedo. «¿Qué pasa, Marco?». Él la miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. «¿Estabas escuchando mi llamada?». «No,
Yo estaba cocinando. Tabú. Valeria Marco avanzó hacia ella, acorralándola contra la pared. Si descubro que me estás mintiendo. Su voz se volvió peligrosa. Te aseguro que lo lamentarás. En ese fue el instante que Pedro estaba esperando. Con una señal rápida, Juan. Ambos empujaron la puerta del sótano y salieron de su escondite. El ruido hizo que Marco se girara. De inmediato, sorprendido. ¡Qué demonios! Juan dio un paso adelante, temblando, pero con voz firme. ¡Aléjate de mi hija, Marco! Valeria se quedó petrificada, sin poder creer lo que veía. «Papá», susurró, llevándose las manos a la boca. «Papá». Marco, furioso, apretó los puños. «Así que... eras tú». Sabía que algo no cuadraba. Pedro se interpuso entre Marco y Juan. «Esto se acabó. Marco, tenemos pruebas de todo en tus negocios sucios. Tus amenazas, tus mentiras». Marco soltó una carcajada fría. «¿Pruebas? ¿Creen que un par de papeles van a detenerme? Nadie se atreve a ir contra mí». Juan sacó la carpeta de su chaqueta y la levantó para que Marco la viera. «Esto es suficiente para hundirte. Marco, ni la policía ya está en camino en él». El rostro de Marco se deformó con una mezcla de rabia y miedo. «Me las van a pagar». Se abalanzó sobre Juan, pero Pedro reaccionó rápido. Con un movimiento preciso, lo empujó contra la mesa, provocando que varios objetos cayeran al suelo. Valeria gritó, aterrorizada. «¡Basta! Marco», suplicó. «Deja de hacer daño». Marco, en su furia, tomó un cuchillo de la encimera y lo blandió con violencia. «Nadie me quita lo que es mío». Juan retrocedió, protegiendo a Valeria detrás de él. Pedro se posicionó entre ambos, listo para defenderlos. «Baja el cuchillo. Marco, no tiene salida». En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. La policía estaba fuera. Marco vaciló, su respiración agitada. Mientras miraba hacia la ventana, Pedro aprovechó la distracción para desarmarlo. De un golpe certero, el cuchillo cayó al suelo con un estrépito metálico. La puerta principal se abrió de golpe y varios agentes irrumpieron en la casa. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Marco, derrotado, fue reducido y esposado en cuestión de... Mientras lo sacaban de la casa, gritaba insultos y amenazas, pero ya nadie le prestaba atención. Valeria se desplomó en el suelo, sollozando. Juan corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mi niña, estás a salvo. Estoy aquí, Valeria». Entre lágrimas, le pidió perdón. «Papá, lo siento tanto. Yo fui una tonta». Juan acarició su cabello, con el corazón lleno de alivio y amor. «No importa, hija. Todo lo que importa es que estamos juntos». Otra vez Pedro, observando la escena, sonrió con una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que la batalla había sido dura, pero que al final había valido la pena. Horas más tarde, la casa estaba en silencio. La policía se había llevado a Marco y todo el vecindario comentaba el suceso. Juan, sentado junto a Valeria, sostuvo su mano mientras ella descansaba en el sofá. «Esta casa siempre fue tu hogar», dijo con voz suave, «y lo seguirá siendo. Mientras yo viva». Valeria lo miró con ojos llenos de gratitud y determinación. «Te prometo, papá, que nunca más dejaré que nadie nos separe». Juan asintió, con lágrimas en los ojos. «Esa es la mejor promesa que me has hecho, Pedro». Desde la puerta los observaba en silencio. Sabía que, aunque la lucha había terminado, las heridas tardarían en sanar, pero también sabía que aquel era el comienzo de una nueva vida para ambos, una vida libre del miedo y la manipulación. Con una última mirada a sus amigos, Pedro se marchó en la noche, dejando atrás una casa donde por fin volvía a reinar la esperanza.